¿Ayudarme cómo? ¿Llevándome a un manicomio? ¿A eso le llamas ayuda, Miguel? Yo no estoy loco, sé bien por lo que estoy pasando y antes de que eso pase, antes de estar completamente loco por aguantar tanto tormento, prefiero estar lejos de ustedes dos. Decir esas palabras en el fondo me alegraba, sabía que así estarían libre de mis propias ansias de sangre que crecían cada vez más en mi interior. Allison salió corriendo del lugar, me imagino que después de tantas cosas que vivimos ahora se sentía completamente hecha pedazos, al escuchar de mí prácticamente que prefería morir solo que estar con ella. Miguel por otro lado no dijo nada, solo se dio la media vuelta caminando con una sonrisa que reflejaba decepción en su rostro, y sacando el dedo medio camino mientras se alejaba de mí. Él siempre fue el más fuerte del grupo debido a que no sabía demostrar sus verdaderos sentimientos, pero yo entendía cuánto dolor le estaba causando. Excelente, quiero más, repetían esas voces en mi cabeza. En ese momento solo grité para silenciarlas, corría desesperado buscando a Amelia hasta que la vi, se dirigía a un salón, al parecer sabía que la buscaba, el salón estaba solo y antes de pasarme miro, sabía que estaba ahí, y ahora por fin sabría qué era esto que perturbaba mi vida. Apenas pase al salón no me dejo decir ni una sola palabra, las primeras palabras que salieron por su boca fueron: ¿qué se siente ser ahora el verdadero protagonista de unas de tus historias de terror? Amelia, explícame qué es todo esto que me está pasando, ya no puedo soportarlo, ¿qué le sucede a mi vida? Todo había pasado tan rápido, mi estado mental era muy frágil y al parecer ella también disfrutaba eso. Bueno, Anton, y esto es lo que podría estarte pasando, dijo mientras aclaraba más su tono de voz y tomando una postura más seria. Hay cosas de las que nosotros no debemos hablar, nunca, nunca, ¿me entiendes? Tomaba de nuevo la actitud de chica nerviosa. Pero que se supone que hable que no debía, yo no he hecho nada, porque esto me tortura. Hable y esta vez era yo el que casi rompía en llanto. Mira, hace mucho tiempo antes de entrar en esta universidad yo era como tú, me gustaba hablar con todos, asustar a los más indefensos, darme crédito de cosas que no había vivido para hacérmela popular, era una total engreída, me gustaba inventar historias, dijo mientras mostraba condescendiente colocando su mano sobre mi hombro. Pero un día todo cambió, comencé a tener visiones de cómo mi madre moría, mis tres hermanos. Todavía estás a salvo si no has visto tu propia muerte, cuando eso pase ya será demasiado tarde. Como que demasiado tarde, ¿qué puede pasarme? Ayúdame a dejar esto, por favor. Como te darás cuenta, esa cosa se alimenta del sufrimiento, dolor y miedo, no solo del tuyo sino del que tú influyes en las personas que te rodean. Por eso quizá nosotros fuimos elegidos, dijo Amelia mientras soltaba una leve sonrisa. No les gusta que mientan, como te dije un día. ¿Cuánto has cambiado en tan poco tiempo? Entre pesadillas, visiones y el saber que poco a poco alejas a las personas que te rodean, la poca esperanza que te queda será rota y arrancada por completo. Pero como tú estás tan bien, ¿por qué me dices esto? Se supone que tú sabes esto porque tienes lo mismo. ¿Cómo lo superaste? Antes tenías la habilidad de poder analizar cada palabra que se te decía para poder usarla en contra de los demás. Ahora mira, ni siquiera entiendes lo que está pasando, así te esté explicando y tengas la respuesta ante tus ojos, dijo mientras transformaba su sonrisa en una carcajada. ¿Era ella la culpable? ¿Era ella la que lo provocaba? ¿Era ella a quien debería escuchar? Yo no he superado nada. ¿Por qué crees que duermo con las luces encendidas? ¿Por qué crees que no comparto con nadie en la universidad? Tú y yo estamos malditos. Gritó mientras salía corriendo del salón como si todo se tratara de un juego. Sus palabras, cada una de ellas, me habían dejado más dudas de lo que podía soportar. ¿Cómo era eso que estamos malditos? Si veo mi propia muerte, ¿será el día que moriré? Pero ¿cómo lo sabes si ella sigue viva? Decidí que esto tenía que tener algún motivo. Intenté armar el rompecabezas que estaba hecha mi vida en estos momentos. Primero que todo, ¿cuál sería el motivo para que comenzara a tener las pesadillas? Que fue como comenzó mi desgracia. De nuevo fui a casa y busqué en internet sobre maldiciones, ya que en mi cabeza retumbaban aquellas palabras de Amelia: tú y yo estamos malditos, y encontré algo sobre vudú, brujería, hechicería, magia negra, pero lo que más llamó mi atención fue un texto que decía: objetos malignos que pueden ser pasado de persona a persona para traspasar un tipo de mal. Ahora que recuerdo, justamente un día antes de que comenzaran mis pesadillas, la misma Amelia me había obsequiado esta pulsera que todavía conservo. Esa maldita mujer me ha hecho todo esto.
Quizá ya era obvio y tarde me di cuenta de todo, pero tenía que vengarme, me estaba volviendo loco, las ansias de sangre aumentaron, quise matarla enseguida, ya me había imaginado cortando su cuerpo parte por parte, para que sufriera algo parecido al tormento que yo estaba viviendo. Todas estas noches de no poder dormir son su culpa, mis pesadillas, mis miedos, maldecía su nombre una y otra vez mientras guardaba en un morral varios cuchillos y una soga, tenía todo un espectáculo que dar, me dije a mí mismo mientras una sonrisa diabólica se marcaba en mis rostros, pero justo antes de salir fue que me di cuenta de algo. Amelia había dicho que vio morir a 3 hermanos, pero ella nunca había mencionado a nadie que tenía hermanos, y nos había dicho que después de la muerte de su padre, su madre enloqueció y la había abandonado. Tenía que llegar al fondo de esto, si todo fue mentira o seguía jugando conmigo. Fui a la parte de atrás del vestíbulo de mi madre donde mi padre guardaba una moto vieja que usaba en su adolescencia, pero que se había resignado a deshacer de ella por más que mi madre se lo pedía. Algo ansioso y tembloroso por mis actuales pensamientos y deseos de muerte, pude comprobar que todavía aquella troja funcionaba, y me dispuse a ir a la casa de Amelia. Al llegar a la casa dejé la moto algo alejada pues no quería que el ruido que emitía esa carcacha advirtiera mi llegada. De inmediato sentí como unos ojos posaban su mirada sobre mí de nuevo. Mientras caminaba, una fuerte brisa con un aire caliente rozaba mi cara y mi cuerpo. Algo raro había en esa casa. Por un momento sentí ganas de arrepentirme de entrar, el simple hecho de que estaría esa cosa de mis sueños me hacía temblar, pero las ansias de matarla eran mucho mayores. Tuve una erección mientras pensaba lo que le haría, pero algo andaba diferente en su casa. Desde afuera se veían las luces apagadas, algo que Amelia nunca había hecho desde que la conozco. ¿Superaría su miedo? Era lo que pensaba mientras caminaba hacia la puerta, que por una extraña razón estaba abierta. Un repugnante olor a azufre estaba impregnado en aquel lugar. Cuando decidí encender la luz, lo que vi me dejó más sorprendido. Las paredes estaban manchadas de sangre y decían aléjate. Y algo que llamó más mi atención y me dejó petrificado por unos minutos fue uno de esos escritos, pues decía: si no te retiras, morirás. Y por muy confusa que eran las siguientes letras que podían apreciarse, era mi nombre escrito con sangre en su pared. Y entonces vi la puerta del sótano, ese sótano. Ese era el que veía en mis sueños con una niña que me hablaba perturbadoramente. Decidí bajar y los vi. Lo que vi no era normal y por una reacción casi inmediata que tomaría cualquier ser humano al sentirse en peligro no pude aguantar más y tuve que salir corriendo dejando todas mis cosas, y como una niña cobarde gritando por el lugar. Quizá vecinos me escucharon, así que tomé mi moto y no me detuve hasta llegar a la casa, y encerrarme en mi habitación. No pude ver a Amelia por ningún lado, pero era obvio que sabía que iba a dirigirme hacia su casa. Espantado al llegar a mi recámara, algo más se sumó a mi lista de sorpresas cuando veo una carta sobre mi computadora con el nombre de Amelia. No sé si el pánico que sentía era por todo lo que estaba pasando o porque lo que leería sería solo el siguiente paso para que empeoraran las cosas, y terminar de hundirme en la miseria. Sosteniendo aquella carta que aunque no la había abierto sentía lo mucho que pesaría en mi conciencia leerla, y que sería peor el no hacerlo, decidí esperar un poco antes de abrir y leer la carta. Todavía estaba impregnado en mí aquel desagradable olor del sótano, y las imágenes venían una y otra vez a mi mente: 4 cadáveres en la casa de Amelia, 4 cuerpos sin vida pudriéndose. ¿En eso me iba a convertir yo? ¿Eran mis únicas opciones? Tenía que matar y convertirme en el monstruo que era Amelia, o no hacer nada, volverme loco y terminar como un cadáver al cual no le importaría a ninguna persona después de muerto. A eso iba. Me decía con furia y cólera mientras caminaba a la cocina. Tenía deseos de matar, y me gustaba esa sensación. ¿Qué estaba pasando conmigo? De ser un ser tranquilo, ¿cómo podía divertirme la idea de matar y torturar? ¿Cómo podía fantasear haciéndole esas cosas a mi propia hermana? Todo esto que andaba mal en mí tenía que acabar, así que tomé un cuchillo y lo puse en mi muñeca. Era tan simple, solo tenía que deslizarlo con fuerza, así todo esto acabaría de una vez por todas. Daría mi vida a cambio de no sufrir y no dañar a nadie más. Estuve a punto de hacerlo, pero justo en ese momento mi madre llegó a la casa, así que solo disimulé y me dirigí a mi habitación. Entre tantos pensamientos ya había olvidado la carta. La tomé de nuevo y sin parpadear la abrí. Querido Anthony, quizá esto te resulte raro, una carta de mi parte, pues no quiero que lo tomes de otra manera. Dejaré las mentiras y te explicaré qué es lo que de verdad sucede contigo, conmigo, con todo. Comenzaré con la pulsera. No debes deshacerte de ella, es la que nos une en todo esto. Debes destruirla, quemarla sería lo mejor junto a otra que está en la repisa de tu computadora. Es mi parte y mi último regalo.
Ahora desde hace mucho tiempo yo he sido esa mujer que te ha deseado con una intensidad que no te imaginas, he estado al borde de la locura solo por tener tu cuerpo desnudo sobre mí, tomar tu mano, decirte cuánto te amo, fantasear mirando las fotos que te tomaba durmiendo cuando me escabullía por la parte trasera de tu casa. ¿Recuerdas la vez que creíste haber perdido tus llaves? Pues yo las tenía, antes de devolvértelas saqué una copia, así podía entrar y salir cuantas veces quisiera de tu casa, de tu habitación, pero eso no bastaba, quise más, ahí cometí un gran error, ya había oído hablar de objetos demoníacos y otras cosas que la verdad no tengo los detalles porque no me importaba saber cómo funcionaban ni las advertencias, dejando mi estúpido miedo a las cosas extrañas y paranormales, pero en base era un pacto donde por medio de un ritual podías unir a ti a una persona, la que quisieras, sin pensarlo dos veces lo hice, quería tenerte, pero no mire las consecuencias, el mismo día que te di mi regalo fue el día que realicé mi ritual, los requisitos eran ofrecer un sacrificio, no titubeé ni un segundo, esperé que mi madre estuviera durmiendo la noche anterior y clavé un cuchillo en su corazón, igual hice con mis 3 hermanos uno por uno, sería más fácil vivir contigo si solo fuéramos nosotros dos, pensaba mientras sostenía una sonrisa en mi rostro. Tuve que parar de leer la carta por un segundo, todo lo que había leído hasta ahora parecía imposible, ella era una chica tierna como para pensar de esta manera, este pensamiento era tan contradictorio para mí, después de haber disfrutado imaginando cómo sería asesinarla ahora sentía lástima por ella, ¿de verdad la conocía tan poco? Tomé un vaso de agua y me dispuse a terminar de leer la carta, no era muy bueno lo que estaba leyendo, y presentía que se pondría peor con cada letra que leyera después. Tenía que beber la sangre, la verdad le encontré un gusto muy peculiar así que no me costó trabajo alguno. Después de entregarte el objeto que sellaría el pacto, la pulsera, comencé a tener estas visiones de gente muriendo y extrañas pesadillas donde me pedían alimentar a alguien, al parecer había abierto un portal donde un fuerte demonio se abrió paso para hacerse más fuerte por medio de ti y de mí, al yo ser como lo habrás notado, muy asustadiza, podría decirse que perdí mi voluntad más fácil de lo que cualquiera la fuera perdido, no soportaba más, y no quise hacer lo que esas voces me pedían, que era asesinar a más personas, en especial a tu amiga Alison, pues sabía que eso te molestaría, pero esas voces me piden que vaya a tu casa por la tarde, al tercer día del ritual, el tener la esperanza que eso funcionaría era lo único que me daba fuerzas de no quitarme la vida, pero los vi, al llegar a tu casa y hacerlo de siempre por la parte de atrás, lo primero que vi era como tú me traicionabas, quitándole el sostén a tu mejor amiga como lo que yo tanto había deseado, lo poseía una persona que debería estar muerta, me gritaba, estaba ardiendo de la ira que tenía, era incontrolable, quería pasar y asesinarla, para tenerte solo para mí, pero mi deseo tuvo que ser obviado otros días, pues moví unas cosas que pudieron advertirlos de que alguien husmeaba por ahí y tomé la decisión de irme. Y aquí estoy, tanto planear como vengarme, los rasguños en mi cuerpo y golpes con los que despertaba cada mañana no podían evitar que hiciera esto. Esta es mi despedida, de verdad estoy muy agotada como para seguir soportándolo, lo último que me pidieron que hiciera en mis sueños fue matarte, nunca haría algo así, así que prefiero quitarme la vida yo y tragarme este dolor, pero no me iré de este mundo sin antes llevarme conmigo a tu querida amiga, la tengo en mi auto, y la pondré junto a los cadáveres de mi familia, así no se sentirá tan sola. Te amo y espero que tú sí puedas librarte de este tormento en el que mi amor nos ha metido. Amelia Starks. Con lágrimas en mis ojos, lo primero que me vino a la mente era evitar la tragedia que iba a cometer, así que tomé mi chaqueta, pero justo antes de salir juro sentir como una fuerza sobrehumana me empujaba y caía al suelo, lo que hizo que me golpeara la cabeza y perdiera la conciencia unos minutos. Al recobrar la conciencia como pude, algo tembloroso, salí corriendo hacia la casa de Amelia, el camino parecía hacerse cada vez más largo, quizá mis pensamientos eran tan densos que no podía escuchar esas voces en mi cabeza, en cambio solo escuchaba mi propia voz gritando desesperada poder llegar a tiempo a detener aquel asesinato premeditado, pensando que como alguien que parecía tan normal podía tener una mente tan perturbada, ¿por qué no pude darme cuenta de todo eso que sucedía frente a mis ojos? De cierta forma me sentía responsable de todos los acontecimientos que estaban pasando, porque fui tan descuidado. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Era lo único que pronunciaba mi boca mientras mi cerebro todavía procesaba toda la información.
Al llegar a la casa rogando que no fuera demasiado tarde, veo policías por todas partes, sin importarme nada solo me escabullí entre una multitud a presenciar que era tan importante, para lograr ver el cuerpo de Allison sentado en el piso, solo tenía un fuerte golpe en la cabeza pero estaba bien, le grité y la abracé, no sabía por qué pero le pedía disculpas repetidamente discúlpame Allison, perdóname, nunca quise que esto te pasara, me moriría si te hicieran algo le susurraba al oído, aunque ella nunca contestó alguna palabra, solo me miraba como si fuese la primera vez que me había visto. Disculpe caballero, ¿podría decirme su nombre? Pregunta un oficial con una voz muy seria y una mirada penetrante, se veía en su rostro la fatiga y al mismo tiempo lo impactado que estaba por lo que en esa casa había pasado. Anthony, mi nombre es Anthony, ¿sucede algo? Le pregunto todavía con algo de miedo, él no contesta nada solo pasa y busca a otro oficial, el cual sale con Amelia esposada y con una pistola en mano. Ponga las manos donde pueda verlas y acompáñenos, hay unas cuantas cosas que tenemos que hablar me dicen mientras me enseñan mi maleta con el mecate y distintos cuchillos. Al parecer cuando estuve en aquella casa, que vi los cuerpos y salí corriendo, uno de los vecinos escuchó mis gritos, y vio cómo me alejaba de aquella casa, debido a la curiosidad no pudo reconocerme, supongo que quiso ver qué había pasado y avisar a la señora Starks lo que había visto y decirle que un chico había estado merodeando por su casa, y al ver lo que yo había visto llamo a la policía, porque no hice eso en primer lugar me decía con un tono melancólico y sollozante, sintiendo como un sudor frío recorría mi frente y como mis manos temblaban. La policía había llegado antes que Amelia con Allison, por eso pudieron detenerla antes de que llevara a cabo su plan, lo único que pudo hacerle fue darle un fuerte golpe en la cabeza, pero de resto Allison estaba bien, mientras iba a la comisaría, eso era lo único que pensaba, que Allison, estaba bien. Al llegar nos pusieron en cuartos separados, imagine que era parte de su procedimiento para interrogar con más eficiencia a la principal sospechosa de 4 asesinatos consecutivos y a su cómplice que a la vez se había presentado en la escena del crimen, cuando ella llevaba a su siguiente víctima a aquella casa, no sabía si decir todo lo que había pasado pues en el actual mundo donde vivimos ahora solo me tacharían de un desquiciado mental y me mandarían a un psiquiátrico, y para entonces eso no sería una mala idea estarían seguros todos mis seres queridos de algún daño que podría ocasionarles en el futuro y como iban las cosas eso sería un futuro no muy lejano, pero si era mandado ahí no podría solucionar nada todo quedaría como está y verdaderamente terminaría volviéndome loco, todo eso lo veía más agradable que me mandaran a una celda por unos asesinatos que yo no había cometido, por descuartizar a unos niños, los guardias podían alegar que también los había violado solo para que me mataran por cometer actos tan atroces, de cualquier forma ningún final parecía favorable para mí, pero la muerte definitivamente era algo que yo no quería que pasara. Mientras hacían preguntas de rutina, a la cual contestaba solo que no sabía nada de lo que estaba pasando, sin saber qué era lo que Amelia hablaba con ellos, comencé a tener un ataque algo esquizofrénico, tembloroso y con esa sensación de estar siendo observado, las ansias de muerte, sentía como se apoderaba de mí algo oscuro, la habitación se puso toda oscura y veía claramente como unas sombras densas casi como otras personas entraban en la habitación lo que hacía que se mezclaran con las siluetas de los dos oficiales que me interrogaban, vienen por mí, aléjense de mí gritaba con frivolidad y pánico al mismo tiempo, hasta que lo vi, lo había visto, mi cuerpo bañado en sangre, mi propia muerte, y una voz que me decía ya basta de juegos tontos mata a todos los que te ocasionan problemas, si sigues así te quedarás sin nada, perderás todo lo que hemos creado para ti, e incluso a tu querida Allison muy dentro de mí sabía que debía estar calmado, que ante los ojos de los oficiales solo era un loco teniendo un ataque de pánico, y ni una sola idea tenían de por qué esto me pasaba. Cuando volví en sí estaba en una camilla de lo que parecía ser un hospital con las manos esposadas a los barandales de la camilla, y un fuerte dolor de cabeza como nunca antes lo había tenido, pero en lo único que podía pensar con claridad era que me habían despojado de mis objetos personales y entre ellos aquella pulsera que debía destruir, y para colmo, no recordaba si la tenía al llegar a la comisaría o si ya la había perdido al llegar ahí. Todo era tan difícil de recordar, mi vida había dado un giro, donde podía perder todo o empeorar todo solo con una decisión que tomara, hasta dónde llegaría todo esto ya era una pregunta constante en mi cabeza, Amelia, ¿dónde está esa mujer? ¿Dónde está esa maldita mujerzuela loca? Me decía con lentitud, ya hablar solo conmigo era algo frecuente y lograba tranquilizarme un poco, tenía que encontrarla. Tiene una visita, dijo un oficial que custodiaba mi habitación. Usted.
que prometió solucionar mis problemas y lo único que ha hecho es escuchar mi historia y anotar en una libreta todo lo que considera importante tratando de psicoanalizar todo lo que digo sin prestar atención a que una mujer loca y asesina puede estar a punto de buscar a Allison para hacerle daño. ¿Qué mujer, Anthony? ¿Amelia? Si ella, todo se lo he dicho. Ayúdeme. Bueno, por lo que veo tienes cortos momentos de lucidez, pero lo más impresionante de todo es que de verdad crees que todo lo que has hecho tú mismo lo haya hecho otra persona, que dejo de existir, por tu propia mano. ¿Qué trata de decir, doctor? Yo no estoy loco, todo lo que digo es real, Amelia los matará a todos. Déjenme salir. Anthony seguía gritando, así que yo salí y lo dejé solo entre sus gritos desgarradores por el miedo que le provocaba su propia fantasía. Después de terminar de escuchar por completo lo que Anthony tenía que contar, que de ser cualquier otro hubiera creído plenamente esa historia, me dirigí a mi oficina, ubicada a unos cuantos kilómetros de aquel hospital, para terminar de llenar mi reporte, para poder entregarlo todo al oficial William, el oficial asignado al caso, donde habían desaparecido hace unas semanas la familia Starks, 3 niños menores, una adolescente y la madre, a los cuales destazaron los cuerpos para poder enterrarlos en el sótano de su misma casa, junto con 5 cuerpos más, una chica que murió quemada y le faltan los ojos, un chico al cual su cabeza no ha sido encontrada todavía, pero estoy seguro que si buscan en la habitación de Anthony podrán encontrar eso que le falta, una niña, su madre y su padre a los cuales les habían hecho cortes en muñecas, tobillos y garganta con una sierra. Anthony era una persona trastornada, lo que pude notar, en su casa lo maltrataban siempre, le demostraban más cariños a su hermana, y en el liceo su mejor amigo le quitó a su novia, que en la universidad siguieron estudiando juntos, todo eso le causó un trauma que hizo que se alejara de todos. Hace unas semanas ese trastorno se transformó en psicosis, dicho trastorno y comportamiento psicótico vino acompañado con parasomnias, que son pesadillas que para el afectado, llegan a ser tan reales como la realidad misma, junto con terrores nocturnos. Los síntomas de una persona psicótica son el perder los límites de sí mismo, presentar alucinaciones, ideas delirantes, por completo es perder el contacto con la realidad, lo que llevó a Anthony a inventar y creer que verdaderamente tenía 2 amigos a los cuales nunca traicionaría y una aventura excitante con una de ellos, una familia totalmente funcional y para que todo tuviera sentido buscó a una culpable para el ser el chico bueno de su propia historia. ¿Hasta dónde llega a la mente humana por un poco de aceptación? A la mañana siguiente me dirigí a la oficina del oficial William, le entregué el reporte, y conduje hasta un nuevo hospital psiquiátrico, donde un nuevo paciente me espera. Este trabajo nunca me aburrirá, lo que logra hacer la mente humana siempre logrará sorprenderme. Me he preguntado si yo seré capaz de hacer algún día una locura como las que me han contado. Bueno, espero que esta nueva historia sea tan entretenida como la de aquel chico. Hola Estefanía, cuéntame qué es lo que perturba tu existencia, comienza desde el principio. Prometo ayudarte.